Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes empezamos otro video más y esta vez chicos queríamos hablar un poco sobre las tropas. Las tropas es algo que a nosotros pues el juego nos obliga a eliminar o prácticamente que son piezas de intercambio para poder obtener más kills, ¿ok? Más kill por aquí. Entonces hay algo muy importante que debemos hablar nosotros por acá y es el tema de eliminar o matar tropas, las propias tropas, ¿no? Que esto es lo que la gente dice que duele más, ¿no? Hay personas que dicen, brother, me duele matar mis T5, ¿cómo hago, no? Porque prácticamente que todos quisieran llegar en algún momento a donde está Baba, ¿no? Que tienen 1000 millones de poder. Prácticamente que, bueno, yo no sé si buscando por acá podríamos encontrar a Baba TZ Turk, porque debe ser que hay mucha gente, ok, Ataturk. Hay mucha gente que se ve también por el nombre del compañero, ok. Ballena. Sí, no está. Baba TC Ataturk. ¿Sí? Pero no estamos teniendo la persona indicada, ¿no? Vamos a buscar a Ono. Vamos a buscar a Wild Lion, ¿no? Vamos a buscar a Wild Lion. A ver si sale el jugador por aquí con muchísimas cantidades de poderes. Ok, tampoco sale. Vale. Es que así escribe, ¿no? Así se escribe, debería salir White Lion, pero no. A ver, Mr. Hope. Mr. Hope. Tampoco sale. Ahí está Mr. Hope, ¿ok? Todo el mundo quisiera tener una cantidad de poder muy increíble. ¿Por qué? Porque Rise of Kingdom prácticamente que nos obliga en el sentido de que en todos sus, ¿cómo sería? En todos sus videos de promoción que vemos en TikTok, en YouTube, en diferentes plataformas, en los mismos juegos, ¿no? Como promocionando el juego, prácticamente que nos obliga o nos mantiene en una situación de que el poder es lo más importante, cuando no es así, ¿ok? El poder, pues prácticamente sí, va a decir cuántas tropas tenemos, cuántas estructuras tenemos, cuánta investigación tenemos, ¿ok? Pero no es lo más importante, ¿ok? Porque prácticamente que el poder se puede cambiar en cualquier momento, ¿ok? Y no está en tus manos, pues el poder no está en tus manos que sea siempre o que esté siempre ahí bien alto, ¿no? Entonces muchas personas viendo los mensajes, viendo los videos que pues suelta Rise of Kingdom, pues hay muchas veces que dicen, no, yo quiero subir y subir y subir el poder, no me importa pues matar tropas, no me importa ayudar a los reinos, al reino, ok, a mi reino donde estás, no me importa que ganen las batallas, yo lo que quiero es subir mi poder, ok, aumentarme, inflarme de poder, eso es lo que yo quiero para que la gente vea que yo tengo mucho poder y pues me respeten, no me vayan a lanzar rallies, no me vayan a seriar, etcétera, etcétera. Pero todos son seriables, bro. Todos los personajes en Rise of Kingdom son seriables. Solamente que hay que saber hacerlo de la manera correcta. Porque prácticamente que si seriamos una cuenta tan top como esta, tiene que ser varios rallies con varias alianzas que se le pueden lanzar pues a una cuenta como esta, ¿no? Al principio quizás vamos a lanzar rallies y van a ser negativos, pero va a llegar un momento en que ya no va a poder pues avanzar por aquí prácticamente que en lo que sería el poder, las kill points, pues todo esto, ¿no? Entonces prácticamente que lo que tenemos aquí, chicos, es una situación en la cual nosotros como free to play o pequeño low spender, que prácticamente que le metemos 5 o 10 dólares mensuales, no se le mete mucho, o personas que no le meten nada de dinero, olvídense del poder, ¿ok? Olvídense, el poder nunca lo van a llegar, nunca lo van a poder subir mucho más de 200 millones. Es imposible casi para un free to play subir el poder más de 200 millones de poder o incluso más de 130 millones de poder. Es imposible para un free to play, ¿ok? Efraín, que tiene la actividad más espectacular, ¿ok? Que podamos tener aquí en Rise of Kingdom, y no lo digo por crecer, me lo digo porque es así, ¿ok? Tenemos una actividad muy grande aquí en Rise of Kingdom. Pues ha llegado lo máximo de poder que hemos alcanzado son 126 millones de poder, ¿ok? Prácticamente, bro, en este punto, pues ya tenemos 5 años y lo máximo que hemos podido alcanzar es 126 millones de poder. Eso es todo lo que hemos podido alcanzar. ¿Pero por qué es esto? Prácticamente porque en todos los reinos nos obligan, ¿ok? A hacer muchísimas kills.
Fíjate, una cuenta de 25 a 30 millones nos van a pedir 500.000 en el KVK, nos van a pedir 500.000 o 1.000.000 de kills, ¿ok? Las DITs son las tropas que debemos matar en el KVK, sea pues mandándolas a suicidar a algún lado, que sería lo peor que podrías hacer, ¿ok? Porque tus tropas tienen que valer, tienes que hacerlo bien. Entonces, lo más importante es que le metas a rallies, a guarniciones para poder tener DITs que de verdad te vayan a hacer intercambio con tu poder, con tus kill points, ¿ok? Entonces, prácticamente que lo que tenemos aquí, chicos, es que cada vez que subimos el poder, los reinos nos van a pedir más kill points, a menos que no sea un reino competitivo. Si el reino no te pide kill point, no te pide DITs, es porque es un reino tranquilito, ¿ok? Tranquilito, no son muy pedilones, no les importa ganar los KVKs, que son los más importantes para poder obtener recompensas muy buenas. Pues no, quédate ahí. Si te gusta ese estilo en el que el reino, que será el 1% de todos los reinos donde no te piden hacer absolutamente nada, ¿ok? Si encuentras un reino de esto, es muy perjudicial, ¿ok? ¿Por qué? Porque no ganan KVKs. Y los reinos que no ganan KVKs no ofrecen recompensas top, ¿ok? Esas recompensas top que se ganan nada más ganando los KVKs. Entonces prácticamente que sería contraproducente estar en estos reinos. Entonces, si el reino donde estás te pide estas kills, va por buen camino y agradece que el reino te pida cantidades de kills, ya que gracias a esto, a reyes organizados, a reyes que saben jugar, a reyes que pues saben que esto afecta muchísimo todos los emparejamientos y todo esto. Entonces prácticamente que lo que tenemos aquí es que vamos a tratar de que siempre apoyen nuestras tropas a un reino, al reino donde vayamos a estar, ¿ok? Entonces, si vamos a estar en esta situación de que nos van a pedir en todo momento por aquí, nos van a pedir de que, bueno, prácticamente que, a ver, nos van a pedir una cantidad de kill points y DITs, ¿ok? Nos van a pedir esa cantidad de DITs. Entonces, si eso es en todos los KVKs, y los KVKs prácticamente que son cada 2 o 3 meses, nunca vamos a poder subir más del poder que necesitamos darle, ¿ok? Entonces, prácticamente nunca vamos a poder subir el poder. Lo bueno de los KVKs desde KVK 4 para arriba es que el 50% de todas las tropas no las devuelven después de tener unas guerras espectaculares en KVK, ¿ok? Entonces, aún así que nos devuelven el 50% de las tropas muertas, prácticamente que lo que vamos a tener es una situación prácticamente que tenemos que, una situación en la cual podemos estar buscando tener más poder, pero el saber que el poder no significa que seas una buena cuenta, ¿ok? El poder al principio, solamente al principio de tu juego, va a ser interesante, va a ser potente, porque ahí se va a conquistar un reino y ahí pues el poder, ¿ok? Ahí sí va a decir quién va a conquistar el reino. Pero más adelante, cuando pases de KVK 1, ya el poder no sirve para nada, ¿ok? El poder prácticamente lo que te va a decir es cuántas tropas tienes tú por aquí. Entonces en este momento, chicos, lo que estamos teniendo es una situación importante, ¿ok? Vamos a tener una situación importante en la cual pues tenemos, tenemos, bueno, en este punto prácticamente lo que vamos a tener es que vamos a buscar muchas kills, pero el poder va a ir bajando poco a poco. Y eso no se puede resolver, ¿ok? No se puede resolver. Si tú no haces esas kills que te piden, ¿ok? Que te piden en todos los reinos, como aquí. Si tú no logras hacer esas kills, prácticamente que lo que vas a tener es conflictos con el reino, con el rey, con los líderes. Si tú no llegas a hacer las kill point, ¿ok? Las DITs y las kill point que tenemos aquí, pues o te ponen a cero, ¿ok? Prácticamente que no te van a dejar subir el poder. Ponerte a cero es bajarte todo tu poder, ¿ok? Y reducirlo. Y si logras irte del reino antes de que se te ceren, en el siguiente reino donde vas a estar, tienes que volver a representar mucho poder, ¿ok? Tienes que volver a hacer la misma mecánica que en tu reino donde no apoyaste
en guerras, ¿ok? Entonces al reino donde vayas a ir, si no te gusta matar tus tropas, si no te gusta matar tus T4, tus T5, pues prácticamente vas a tener el mismo problema que tu reino anterior. Entonces, si no llegas a hacer el apoyo al reino, ¿ok? Lo que te pide ese reino donde vas a ir, otra vez te van a perseguir y te van a querer seriar. Entonces te vas a tener que estar yendo otra vez a otro reino. Y así sucesivamente, escapando de reino hasta el punto en que ya no aguantes más. Porque ya llevas escapando de tanto tiempo y en todos los reinos prácticamente que se gasta tropas, se eliminan tropas. Es ley eliminar tropas. Hoy es ley bajar todas tus tropas. Es ley eliminarlas, es ley matarlas, es ley ayudar con la guerra. Para que los demás no se van a llevar las recompensas que te las podrías llevar tú, ¿ok? Entonces, en ese punto, nunca se va a poder avanzar con el poder mucho más allá de los 150 millones prácticamente, ¿ok? Un free to play pequeño a los spenders que le mete muy poco dinero, nunca va a llegar a alcanzar unos niveles tan grandes de tropas, ¿ok? De tropas, cosa que tienen jugadores muy, muy top, como el que les mostramos, que es Mr. Hope, White Lion, Hope, Baba Turk, Mocote, todos estos personajes que la verdad es que le meten miles de dólares para poder tener un poder tan grande en el juego, ¿ok? Para poder tener esa situación de tener mucho poder y que los demás vean que la verdad es que tienes o tienes dinero o tienes mucho tiempo para meterle a Rise of Kingdom, ¿ok? Pero incluso teniéndole todo el tiempo del mundo, no se va a poder tener más de 200 millones de poder, como te dije, a menos que el reino no sea un reino, pues que te vaya, a menos que sea un reino que no te vaya a exigir. Entonces eso es algo muy importante que tienes que tener en cuenta, ok, por ahí, para que pues puedas estar avanzando con todo, bro. O sea, no puedes guardarte las tropas, siempre tienes que eliminar tus tropas. A lo mejor muchas personas pues no lo sabrán, ¿ok? Por lo menos nosotros por aquí hemos eliminado pues las tropas de un montón de gente, bro, ¿ok? Hemos eliminado tropas y tropas y tropas y tropas de granjas que están por ahí, que quieren almacenar poder, no sé para qué. Pero todo ese poder que están almacenando todas esas personas nos perjudican a nosotros, ¿ok? Nos perjudican a nosotros, ¿por qué, mi bro? Porque prácticamente que estamos en una situación en la cual tenemos que bajar el poder siempre, bro, ¿ok? Tenemos que bajar el poder siempre. Por lo menos aquí, este jugador, ¿no? Este jugador que está por acá, pues siempre quiere robarse MGs, ¿ok? Entonces prácticamente que lo reducimos a 0, ¿ok? Tienen que usar escudo todo el tiempo, pero los escudos también se acaban, ¿ok? Fíjense, aquí los escudos tenemos 79, aquí tenemos 5, pero hay veces que se quedan dormidos, pues esta es una opción como para hacer desastres en el reino, ¿ok? Pero en algún momento este jugador se va a aburrir, se va a hartar o se le van a caer los escudos, ¿ok? Y lo vamos a poner a 0. Reducirle sus tropas a 0, ¿ok? Prácticamente que una tropa que está maxeada o una cuenta que está maxeada prácticamente que está más o menos en los 56 millones, ¿no? Hay 56 millones. Y este poder, ¿ok? Que tenemos aquí, 68, casi 69 millones, se reduce más o menos como a los 56 millones de poder, ¿ok? Si es que les vamos a seriar todas las tropas. Entonces esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta, ¿ok? Cada vez que tengamos opción de seriar a jugadores que no quieran pues aportar, que no quieran pelear en guerra, que no quieran pues colaborar con el liderazgo, pues se le tiene que poner a 0. Entonces aquí lo que pasa prácticamente es que o te ponen a 0 o eliminas las tropas en guerra. Son dos opciones, ¿ok? Nadie puede subir todo el poder que quiera. Por eso seguramente muchas personas se habrán ido de Rise of Kingdom, ¿ok? Seguramente muchas personas prácticamente que habrán abandonado porque los han seriado, porque nunca pueden subir el poder a como quisieran y nunca se va a poder subir. Entonces esto es un tema importante en el cual nosotros podríamos estar teniendo aquí, pero saber que el poder también, o sea, el poder que has perdido eliminando tropas se puede medir con el poder de tropas eliminadas que tienes aquí, ¿ok? Este poder de tropas eliminadas prácticamente, este es el poder de tropas. El poder de tropas eliminadas por aquí va a decir cuántas tropas
se te han muerto, ¿ok? 31 millones. Con estas 31 millones, prácticamente nosotros ahorita en estos momentos, a ver, si nos pusiéramos a sacar cuentas, ok, si nos pusiéramos a sacar cuentas por aquí, miren, con estas tropitas tenemos un total de 3.500.000 tropas, ok, poder de tropas son 24 millones. Con 3.500.000 ya tenemos un poder de tropas de 24 millones. Ahora imagínense, a ver, 3 millones, ok, imagínense todas las tropas, 31. Con 3 millones tenemos 24. Ahora con 31, imagínense cuánto poder pudiéramos tener ahorita. Quizás tuviéramos entre los 300 millones de poder en este momento. ¿Ok? 300 millones de poder ahorita Efraín pudiera estar teniendo. Con todo lo que hemos jugado y eliminado de tropas durante todas las guerras que hemos pasado. No sé cuántos KVKs han pasado, pero es una situación importante la que tenemos nosotros por aquí. Para conversar, ¿no? Para tener ahí muy en cuenta. Y vaya que es muy interesante lo que estamos teniendo por aquí. Chicos, ya saben, bro. O sea, no hay modo en que podamos subir el poder que no sea lanzando todo el dinerito del mundo, ¿ok? Todo el dinerito que tienen, pues, todas esas personas que son empresarios, que tienen mucho dinero, pues lo pueden estar dando con todo por aquí para poder subir el poder. Nosotros los mortales, los normales, no podemos subir más allá de 150 millones de poder jamás. En algún momento o te cerean o vas a tener que eliminar tus tropas en la guerra, ¿ok? Una de las dos, tú eliges, pero yo elegiría la de eliminar las tropas en guerra, ¿ok? La de eliminar las tropas en guerra, pues ahí es donde te van a subir estas kill point que están por acá abajo, que ese es tu verdadero poder, ¿ok? Tus kill point, así es como tú avanzas en el juego, así es como tú le das con todo ahí al juego, ¿ok? Entonces, chicos, muchas gracias por todo. Yo los invito a seguir viendo pues el contenido del canal. La verdad es que siempre estamos nosotros sacando mucho contenido, así que espero dejen su likecito. Muchas gracias por todo, chicos. Por ahí hay más videitos que pueden estar viendo. Si están empezando, mi bro, porque estas preguntas más o menos se las hacen más o menos las personas que van empezando, ¿ok? No quiero eliminar tropas, quiero almacenar, acumular, abultar, inflar todo el poder que tenemos, así que no mato tropas, pero eso no va a pasar, ¿ok? O es una o otra, pero escapar todo el tiempo de bajar el poder va a ser una cuesta muy grande, porque también tienes que gastar muchos créditos para los pasaportes y todo esto, ¿no? Que te va a hacer pues más desgaste de lo que necesitas. Chicos, nos vemos, cuídense, chao chao.